Buenas tardes con todos. El día de hoy, mi grupo y yo les vamos a hablar sobre nuestro trabajo de investigación, titulado, modelado en ECHMS de la cuenca hidrográfica ubicada en la Carta Nacional 27Ñ. Bueno, antes de empezar a hablar sobre el trabajo, sería bueno comentar por qué es importante estudiar estas cuencas, ¿no? ¿Cuál es su importancia? Ya que estas, por ejemplo, son importantes porque tienen una tarea en el ámbito humano y medioambiental, ya que estas tienen el objetivo de suministrar agua dulce provenientes de los ríos, regulando el flujo y la calidad del agua. Además, protege ante los peligros naturales como inundaciones o desprendimientos que permite la conservación de la biodiversidad. Ahora, antes de empezar a hablar sobre también sobre nuestra Carta Nacional, que es en la que se trabajará, es que este grupo es integrado por tres, pero se eligió el de nuestra compañera Camila, debido a que en el mío y el de mi compañero Rofae, si bien eh, la cuenca tiene buenos parámetros, tiene un buen territorio, eh, al momento de querer hallar los datos de precipitaciones y todo eso, se nos hizo complicado, ya que en algunos casos no hay o no aparecen en el Senami. O también por otro motivo fue el de las estaciones, que estaban muy alejadas. Entonces preferimos usar el de nuestra compañera, ¿no? Como por ejemplo, bueno, en mi caso está ubicada en el 25i con el nombre de Yauyos, en el hemisferio sur. Y por ejemplo, si buscamos una de las mías, por ejemplo, de cualquier año, ¿no? Digamos 19.8, podemos encontrar que hay muy pocos datos de precipitación. En cambio, en el de mi compañera Camila, que está ubicada en el 27Ñ, se encuentra por esta zona, más abajo. Eh, Encontramos que se encuentra aquí en la zona, por ejemplo, en esta zona de aquí, el cual tiene estas tres estaciones, lo cual le permite eh, generar mejor sus cálculos, sus dibujos, ¿no? Como por ejemplo si quisiera hacer horizontetas, sería genial, pues, ¿no? Por ejemplo aquí podemos ver que sí cuenta con datos. Y bueno, ese es el principal motivo por el que hemos elegido al de mi compañera Camila. Ah, bueno, volviendo aquí al póster, el objetivo general es calcular bajo el uso del programa ECHMS, el caudal pico con pérdida y sin pérdida en nuestra cuenca ubicada en la carta 27Ñ. Los objetivos específicos son calcular distribuciones por el método normal, log normal y Gumbel, calcular distribuciones por el programa Hidronomón, calcular evapotranspiración, realizar el uso del CROFOT para poder obtener los coeficientes de cultivo, calcular el diseño por el método Nash-Leibniz, el tránsito de avenidas y por último, modelos con pérdidas o sin pérdidas del programa XHMS. Bueno, todo esto sí yo aprendí prácticamente a lo largo del ciclo. Bueno, comenzaré hablándoles sobre cómo fue el cálculo de los diseños, perdón, de la evapotranspiración. Eh, bueno, en este caso tenemos de dos tipos, el de turn weight y el de radiación. Para esto, para esto se tuvo que entrar a la página de Senami para sacar los datos registrados. Aquí se encuentran. En total hicimos del año 2022 y bueno, como los datos nos entregan con temperatura mínima, temperatura máxima, para poder hallar una temperatura promedio del mes, primero hicimos un promedio por el día, sería este. Esta columna son de los promedios por día. Y una vez por día, una vez teníamos todos los días del mes, empezamos a hacer lo del mes. Perdón, una vez tenemos obtenidos todos los promedios de cada día, obtenemos el del mes y así por todo el año. Enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio y así hasta diciembre. Bueno, una vez obtenidos los datos de temperatura, podemos ir aquí al método de Thornwell primero, que sería agregar esto y calcular
el valor de I, que es el índice anual de calor. Esto sería por cada mes. Entonces se le saca un promedio y esto lo utilizamos para poder calcular el factor A. Bueno, una vez con el factor A, tenemos que calculamos el ETB por la fórmula dada en clase, que sería 1,6 por 10 multiplicado por T entre I, que sería el promedio, y esto elevado al factor de A, que ya se había calculado. Bueno, la evapotranspiración que nos bota sería en las unidades de centímetros por mes. Entonces esto lo transformamos en metros por día, bueno, milímetros por día. Ahora, por un factor de corrección, tenemos que conseguir el factor n y calcular el f. Este factor n lo calculamos con esta tabla. Esto funciona de tal manera. Necesitamos la latitud y el mes en el que eh, el mes que vamos a trabajar. Bueno, en nuestro caso, bueno, donde estamos trabajando se ubica en una latitud sur de 13,3, que sería aquí, más o menos entre estos dos, y en el mes de abril, que sería, a ver, perdón, no, sería aquí, perdón, sería abril, latitud sur abril, y, a ver, un momento, bueno, perdón, latitud era de 18, y bueno, lo trabajamos en el mes de enero. Bueno, entonces de aquí se saca un promedio entre 13,2 y 12,9, que salió de acá, y con la fórmula nuevamente ay, de la F, que sería el coeficiente entre el factor de ajuste, que sería entre 12, se halla el factor de ajuste. Bueno, este factor nos sale 1,09 y multiplicarlo por la evapotranspiración allá calculada anteriormente sería 1,89. Bueno, y eso fue más que todo para el método de Thornweight. Y para el método de radiación, tenemos como dato, como no, este es un promedio total de todas las temperaturas promedios del año. Nos dio un total de 11,86. Y al momento de trabajarlo acá en la radiación, el promedio sale 11,8. Perdón. O claro, 11,86, bueno, 11,8. Eh, la altura total es de 3.600 y estos son valores que hemos hallado en la página de Cenamis. Bueno, para poder hacer el cálculo del W, bueno, para poder llegar al W, necesitamos trabajar, bueno, necesitamos la tabla 1. En este caso, nosotros contamos con una altitud de 3.600 metros y una temperatura de 11,8. Por lo que cuando vamos a nuestra tabla, tendríamos aquí una altitud de 3.600 que sería entre estos dos y una temperatura de 11,8. Bueno, podríamos decir que es casi 12, pues, ¿no? Entonces iríamos acá. Y nuestra W sería un promedio entre 0,66 y 0,69. Cuando lo sacamos, al final nos sale 0,68. Bueno, para el cálculo de la N es más de lo mismo, ¿no? Eh, Utilizaríamos esta tabla. Como estamos trabajando en el hemisferio sur, entonces vamos al mes de enero, que sería esta parte de acá, y buscamos la latitud y simplemente sería ubicar el valor. Y lo mismo para acá, para la tabla del RA que tengo aquí. Ahora, una vez obtenidos el RA y estos factores, necesitamos calcular el RS. Esto sería, bueno, obviamente la fórmula es 0,25 más 0,5 por el N que ha sido dato entre el C19 que ha sido encontrado aquí en la tabla. Todo esto multiplicado por el RA. Esto nos bota un valor de 34,12 milímetros por día y esto lo necesitamos para multiplicarlo, ya que para calcular esto necesitamos usar una cuarta tabla. Bueno, este valor de acá será multiplicar, como dice acá, W por el RS y nos sale 23 y el HR también es dato que hemos hallado.
Para cómo utilizamos estos datos en la tabla 4. Bueno, el HR es 72%. Entonces, en esa parte acá tenemos cuatro opciones. Que el HR sea menor a 40, el HR sea entre 40 y 55, que sea entre 55 y 70, o que sea mayor a 70%. Bueno, en nuestro caso, como es 72, sería el cuarto, y el WRS tendremos que utilizar esto. Ah, algo que me olvidaba es que nuestra velocidad de diurna es 4.25, por lo cual sería ubicada en la línea número 2, que sería esta. Bueno, nuestro WRC se busca aquí y se busca una intersección con la línea 2. Bueno, el valor que nos bota sería nuestra evapotranspiración, ETP 7.7. Bueno, una vez que ya lo hemos hallado manualmente, ahora usaremos el programa CoreWatt para calcularlo, para tener otro punto de vista, ¿no? Bueno, los resultados que tuvimos fueron estos acá. Y bueno, los datos, como le dije anteriormente, estos fueron sacados de la página de Cenami, la temperatura máxima y mínima. Y bueno, esto lo metimos al programa, pues, ¿no? Ahora, bueno, daré un ejemplo de cómo fue que lo hicimos. Bueno, vamos aquí primero al Climate, copiamos los datos, stable, esto va en temperatura mínima, perdón. Luego copiamos la temperatura máxima, que sería esta de acá, lo mismo que stable. Luego sería copiar los datos de humedad que están ubicados aquí. Bueno, estos datos han sido obtenidos del tsunami, pero esto ha sido calculado. Yes, viento. Y ahora, y ahora seguiría, bueno, correr el programa. Bueno, perdón, me olvidé de agregar los datos, que serían 3247. Ay, ya, 3247, latitud 13, como le dije anteriormente. Perdón, en el sur. Estación Yauyos, no, San Pedro de Cachi. Bueno, no es tan relevante, solamente copiaré la longitud 74.23 y W. Pero bueno, le vamos a estimar y los datos, como ven, son iguales. 12.22, bueno, 12, 26.5 y 470. 12, 26.5, 458. Aquí, ¿qué pasó? Ah, ya, el dato estuvo mal copiado. Bueno, ahora seguiría lo que es el cuadro de lluvia de rain. Esto lo hacemos con estos datos de aquí. Vamos a rain, lluvia, estaciones de San Pedro de Cachi. Y lo mismo, le damos pstable y se nos calcula automáticamente. Ahora, aquí vienen los cálculos de los cultivos. En este caso hemos utilizado el de papa, cultivo de trigo y cultivo de maíz. Bueno, esto lo haré acá nomás de frente porque solamente rellenar. Bueno, explicaré. Bueno, para el caso del de papa, necesitamos utilizar lo que son las tablas que están aquí. Son tres tablas y, por ejemplo, buscamos en nuestro cultivo, pues en este caso es papa. Entonces buscamos aquí la papa, papa, patata, papa. Entonces vemos que nuestro K inicial es 0.5. Claro, aquí como está vacío simplemente se agarra el que está anteriormente.
Luego seguiría 1.20, bueno, acá se promedia, pues, ¿no? Y 0.6. Luego, para la tabla 2, ¿dónde está? Está la tabla 2. Aquí igual serían inicial, intermedio, avanzado y final. Ubicamos nuestro cultivo aquí y lo vamos rellenando, pues, ¿no? Y para esto de acá sería la tercera tabla, que sería esta de aquí. Bueno, en este caso, como vemos, son dos valores, entonces simplemente se elegirá el promedio. En este caso, nuestro promedio fue de 0.6 y para este de aquí se utilizó el menor. Ahora, estos datos son estándares que siempre utilizamos y para este opcional se utiliza la altura que está acá ubicada, altura máxima en la tabla 1. Bueno, ubicamos nuestro cultivo y sería la que utilizaríamos acá, pues, ¿no? Bueno, así es con el método por el cultivo con la papa, lo mismo haríamos con el de maíz y con el de trigo. Bueno, y eso fue todo lo que es evapotranspiración. Bueno, ahora les pasaré con mi amigo Rafai que les va a seguir explicando el cálculo de los demás programas. Bueno, para lo que hace, bueno, para poder realizar lo que es hallar la distribución por cuatro métodos, utilizamos esta información proporcionada por lo que es ENAMI en la precipitación total anual según el departamento, del año 2000 hasta el 2015, en milímetros, ¿no? En este caso nos encontramos en la ciudad de Ayacucho, ¿no? Pues, nuestra cuenca está ubicada prácticamente en el centro de Ayacucho, a la ciudad, entre las provincias de lo que es la Quinua y cerca de la Quinua, ¿no? Y bueno, aquí tenemos todas estas precipitaciones que procesamos en lo que es nuestro Excel, donde lo colocamos aquí, ¿no? En lo que es el año, la precipitación máxima en milímetros y bueno, el logaritmo natural de la precipitación máxima, que es, bueno, es más que todo para la distribución logarítmica normal, ¿no? En este caso hemos utilizado cuatro tiempos de retorno, eh, según esto visto en el curso, ¿no? Que para cada tipo de obra, dependiendo, ¿no? Sea de puentes, alcantarillas, paso de quebradas, drenaje de plataformas, subdrenes o defensas ribereñas, tenemos diversas vías útiles, ¿no? Por ejemplo, en el caso de puentes, defensas, 40, así, ¿no? Y bueno, se recomienda un periodo de T igual de 500 años para el cálculo de su excavación, ¿no? Dependiendo de la estructura. En este caso hemos tomado 4, 15, 25, 40 y 200 años para cada distribución, ¿no? Bueno, aquí para una precipitación de 900 milímetros en un periodo de 15 años, simplemente se cambia acá y por ejemplo, en este caso 2,514, ¿no? Y buscamos en lo que es nuestra tabla, ¿no? 2,5 y 1, ¿no? 0,994 y 0,994. Bueno, este de aquí es igual. Bueno, es una probabilidad de 0,6%. Y ahora esto lo volvemos a buscar en este 0,93 en esta tabla y buscamos el valor más cercano, ¿no? 0,93, que es el de acá, ¿no? El que es el aquí. Esto quiere decir que está en un Z 1,4. Finalmente se nos da una precipitación de 748,904 milímetros, ¿no? La distribución log normal es muy parecida, solo que aquí nos da otro valor 2,016. Igualmente la buscamos acá en esta tabla 2,016.
Bueno, aquí lo que se tuvo que realizar es una interpolación, pero bueno, aproximando sería 0,9783, ¿no? Y bueno, la probabilidad es de 2,17%, aumentó la probabilidad según esta distribución. Y ahora este valor de 0,93 lo volvemos a buscar en la tabla. 0,93 más o menos 1,4, ¿no? 1,4. Y bueno, nos da una precipitación de 770,87 milímetros. Bueno, al igual se hizo con las otras demás. En este caso, tuvimos que la distribución Pearson nos otorgó un valor negativo, nos otorgaba un valor negativo para todos. Mientras que la distribución Gamble teníamos un número de muestra de 16, aquí tenemos en la tabla, se tuvo que realizar una interpolación que se ve aquí en el documento. Bueno, aquí ves, se tuvo que interpolar, ya que el número 16 se encontraba entre 15 y 20, se realizó el uso de un interpolador online y bueno, no obtuvimos estos valores, ¿no? Está, ¿no? Cero, esto acá, ¿no? Y bueno, esto varía dependiendo el periodo de retorno, ¿no? Supongamos 200, por ejemplo, aumenta, ¿no? Ya 1189 milímetros y así. Pero podemos apreciar que distribución Pearson eh, nos salió negativo. Aquí se puede apreciar. No está, está en el otro documento. Esto lo podemos encontrar en lo que es aquí. Bueno, todo lo que es distribución está un poquito más abajo. Bueno, aquí está, ¿no? Distribución Pearson 3 igual, ¿no? Para todos los tiempos de retorno siempre salía negativo. Y esto probablemente es ya que, bueno, la variable solo depende de la distribución, ¿no? No se ve afectado con lo que es el tiempo de diseño, simplemente depende lo que es si cambiamos por ejemplo acá, no, a mí, o sea, solo cambia eso, pero el tiempo de diseño no le afecta en nada. 15, si le ponemos 500, por ejemplo, no se va a mover para nada eso. Y probablemente sea eso por el que nos da siempre un valor negativo. Bueno, continuando con lo que es la exposición, hablaremos acerca de lo que es el hidronomón, ¿no? Bueno, aquí ya lo tenemos abierto. Aquí simplemente tenemos que abrir un file new. Le ponemos no. Vamos a ponerle aquí en que nos ubicamos en Perú, pues, ¿no? Y bueno, Lima. Unidad, milímetros, precisión 2 está bien. Vamos a ponerle aquí, ¿no? Aquí vamos a ponerle lo que es precipitación. Bueno, aquí le ponemos Cuenca Ayacucho, ¿no? Time step, ok. Aquí, next. Bueno, aquí vemos, aquí eso va a ser anual, ¿no? Se muestra esto y bueno, aquí simplemente le damos finish, ¿ok? Y aquí empezamos, ¿no? Aquí vamos a insertar bueno, ¿desde qué fecha vamos a empezar? Desde el año 2000. Entonces, ahora tenemos que agregar cuántos años vienen, ¿no? Tres, bueno, prácticamente serían 15, ¿no? De aquí a aquí, 15, faltarían 15 años más. 15 años. Ahí está, ¿no? Del 2000 hasta el año 2015, ¿no? Bueno, simplemente tenemos que pregar nuestra precipitación máxima, que de los datos que hemos obtenido de Senami. Y bueno, ya tenemos todos nuestros valores.
Una vez que ya tenemos eso, podemos hacer acá, ¿no? El análisis estadístico. Aquí podemos apreciar todas las distribuciones que hay, ¿no? Seleccionamos todas y nos aparece todas. Tenemos, como ya hemos visto algunas, ¿no? Lo que es normal, log normal, la gamma y la Pearson 3, ¿no? Podemos apreciar que hay distintas distribuciones, ¿no? Ya va variando de lo que es la precisión, ¿no? Aquí hay un histograma, ¿no? De cada, de cada distribución. Ya, ahora lo que veremos es, por ejemplo, lo que es por ejemplo, para un periodo de retorno, aquí también lo podemos hacer, ¿no? Por ejemplo, como hemos hecho distribuciones ya, 15 años, ¿no? ¿Cuánto nos salió aquí? Por ejemplo, normal y log normal nos sale 777 y el otro nos sale 762. Comparando con los valores que ya hemos obtenido, veamos, ¿no? A ver, para 15 años, log normal, 770,87. ¿Y cuánto nos salió con el hidronomón? 777,88. Muy, muy cercano, muy preciso. Y también tenemos lo que es distribución normal, ¿no? A ver, para un periodo de 15 años, 748. Y a ver, veamos acá, 748 normal, aquí está, ¿no? 762,61. Bueno, ahí hubo una pequeña variación, eh, pero igual es muy cercano. Sí, si queremos ver lo que es para otro simplemente tenemos que cambiarlo para 200, perdón, para 200 años, por ejemplo, tenemos otros valores, ¿no? Y acá vamos a hacer lo que es el ajuste, ¿no? Por el Kolmogorov-Smirnov. Y aquí nos aparece, ¿no? La precisión en la que, o sea, cuál representa mejor a nuestra, qué distribución representa mejor lo que es el fenómeno, ¿no? O sea, en la precipitación. Aquí podemos apreciar los que hemos visto, ¿no? Pearson 3, Gamma 99,52%, los Pearson 89%, y así tenemos diversas, ¿no? Y también podremos obtener lo que es bueno, y aquí también podemos obtener lo que es el, el gráfico de precipitación con el tiempo, ¿no? Aquí se puede aparecer una tendencia, ¿no? ¿Qué podemos obtener, no? Que la precipitación dentro del año 2006, 2007, hubo un decaimiento, ¿no? De lo que es precipitaciones, quién sabe, ¿no? Quizás hubo una gran sequía, etcétera, ¿no? La falta de precipitación. Bueno, ahora continuando, explicaré lo que es lo de la intensidad máxima que podemos encontrar aquí, ¿no? Para esto también se hizo uso de lo que es Tsunami, que nos proporcionó las intensidades máximas, ¿no? Para distintas horas del día, ¿no? Y un número de días. Para distintos tiempos de retorno, ¿no? De 2 años, 5, 10, 30, 50, 75, 100, 200, 500 y hasta 1000 años, ¿no? Finalmente nos otorgó lo que es este gráfico de la curva de intensidad-tiempo, ¿no? Y aquí tenemos para cada periodo de retorno, 2, 5, 10 años, dependiendo, ¿no? Si, por ejemplo, para para un tiempo de 13 horas, un tiempo de retorno de lo que es el máximo, ¿no? 1000.
Sería pues no aproximadamente, a ver, por aquí, unos 6 milímetros, ¿no? 6 milímetros por hora. Si no, si por ejemplo fueran 2 horas, aquí más o menos sería 21,2, ¿no? Y así. Bueno, continuando con la exposición, también tenemos lo que es las descargas medias mensuales del río Chamayo, ubicado en Ayacucho, periodo 1989 hasta el 2008, ¿no? Y aquí obtenemos información nuestra, también lo obtuvimos de la evaluación de recursos hídricos superficiales en la cuenca del río Mantaro, que bueno, sabemos que el río Mantaro también es una vertiente que se inicia en los Andes y bueno, pasa por lo que es Huancavelica, Ayacucho y otros, ¿no? Y otros países. El, bueno, aquí lo que teníamos que obtener eran los valores máximos, el caudal máximo de cada año y obtuvimos, ¿no? Por ejemplo, de 1989 es 5,038 metros cúbicos por segundo y así, ¿no? Finalmente esto lo procesamos en el Excel y acá, ¿no? Tenemos el caudal. Y bueno, siguiendo estas fórmulas de Lebedev, el caudal, ¿no? Entre la muestra anterior, así, es así. Entre el QM, que se obtiene por estas fórmulas, cada fórmula tiene su propio. Y bueno, ¿no? Aquí continuando, aquí obtuvimos los distintos valores de CS, ¿no? Y del CV. En este caso, hemos elegido 1,324 ya que nos encontramos en una avenida producida por tormentas, ¿no? No por deshielo ni tampoco por tormentas en cuencas ciclónicas. Es prácticamente este valor. Y bueno, ahora el periodo de retorno hemos elegido uno de 200 y eso nos da una probabilidad del 0,5%. Y ahora nos dirigimos a esta tabla, probabilidad en porcentaje 0,5, aquí nos encontramos, y un CS de ¿cuánto? Elegimos 1,324, ¿no? Entonces, más o menos se encontraría aquí en este rango, entre 1,30 y 1,35, que utilizamos lo que es la ayuda para lo que es la interpolación, y al final obtuvimos este valor, ¿no? El de 3,7496. Lo colocamos aquí en donde se coloca el K, procesamos ello y al final, ahora con el A, que es una constante, y ahora con este valor del 0,5% que se ubica acá, de la probabilidad con el CV que hemos obtenido, 1,32, que es, no, esto va con el ER, disculpa, esto va con el ER que hemos obtenido acá, 0,68. 0,68 por aquí, ¿no? Ah, bueno, el ER lo tuvimos con acá, ¿no? 0,68 de un CV de 0,44. Aquí está, ¿no? Y aquí nos da el valor del ER, ¿no? Finalmente nos da un caudal de diseño de 43,945 de la cuenca, de una vertiente de la cuenca del Mantaro, ¿no? De lo que es el río Achamayo, ¿no? Es un río no tan grande, pero proporciona información lo que es valiosa, ¿no? Y bueno, continuando ahora con el segundo método para hallar el caudal de diseño, también utilizamos el método Nash, ¿no? Igual indicamos lo que son el año y los caudales máximos y bueno, el caudal en orden de mayor a menor, ¿no? Hicimos uso de lo que es la herramienta ordenada de mayor a menor y al final realizamos todo ello y al final para un periodo igualmente de 200 años, bueno, aquí también, aquí se podemos a ver, están las fórmulas, ¿no? Del método Nash, ¿no? Que bueno, es prácticamente acá se automatizó lo que es el número variables y bueno, ¿no? Para que no tengamos todo un valor. Y finalmente nos otorga
un caudal de diseño de 44,36 metros cúbicos, ¿no? Muy cercano al veto Lebedev que obtuvimos 43,95 a 40 a lo que es el Excel 44,36, ¿no? Una muy poca variación, ¿no? Esto indica que nuestros cálculos son cercanos y se encuentran correctamente, ¿no? Ahora para lo que es lo del tránsito, obtuvimos valores de una investigación para un proyecto de irrigación, ¿no? En Ayacucho. Y está, de lo que es de esta lámina, y no podemos apreciar el caudal de ingreso, caudal de salida, el volumen, cotas diversas, ¿no? Tránsito de avenidas, aquí está, puedo apreciar. Y bueno, esto lo colocamos en lo que es aquí, en tránsito. Aquí para distintos días, intensidades, bueno, lo que entra y bueno, lo que sale, ¿no? Y los volúmenes de tránsito, ¿no? De metros cúbicos por día. Bueno, al final, como bien sabes, se tiene que realizar esto en un gráfico y tenemos que elegir el que tenga el mayor R cuadrado, ¿no? Es decir, el que tenga mayor precisión. En este caso, el que obtuvo la mayor precisión es 0,1. Quien mayor obtuvo precisión fue el 0,1 y es por ello que se eligió ese, ¿no? Y finalmente nos otorga esto, pues. Y ahora ya tenemos la ecuación de lo que es para poder predecir cuánto es lo que va a salir, ¿no? Y bueno, iniciando estos valores aleatorios de lo que es la entrada de metros cúbicos, podemos predecir la salida, ¿no? Ya más que todo sigue esta fórmula de acá, ¿no? La del C1 y todo ello. C1, C2, todo ello. Bueno, y aquí podemos obtener el gráfico, ¿no? Donde lo que entra es lo que está en azul y lo que va a salir es lo de naranja. Obviamente es mucho menor comparado. Bueno, y para realizar el segundo, bueno, aquí sí se hizo uso de lo que son las cotas indicadas en el documento. Aquí está, aquí están, ¿no? Las cotas en metros sobre el nivel del mar. Y bueno, colocamos lo que es el volumen, todo ello. Y bueno, nos da lo que es la altura, ¿no? La altura después o cuánto va a aumentar de nuestra represa. Bueno, y también continuando con lo que es hidrología estocástica, tu- eh, para lo que es la completación de datos, en el año 2021, mes de mayo, aquí está, mayo del 2021, teníamos lo que son centrales de Cenami, estaciones de Cenami, muy cercanas, pero que a una de ellas le faltaba datos, ¿no? Cuando nosotros nos ubicamos acá en Ayacucho, estas dos, ¿no? Si podemos acercarnos aquí en la tabla y nos vamos al 2021-5, esta sí contiene todos los datos, ¿no? Más que todo de temperatura máxima, tiene todas, ¿no? Pero si nos vamos aquí en la que está ubicada en la Quinua, muy cercanas, podemos apreciar que en 2021-5, en mayo de 2021, le empiezan a faltar algunos datos, ¿no? Algunos datos le empiezan a faltar y bueno, y después por ello que vamos a hacer uso de la ideología estocástica, ¿no? Aquí tenemos, ¿no? El valor de estación uno, estación 2 y los valores que nos faltaban eran los que están acá, ¿no? Entonces para ello colocamos los valores que teníamos, es decir, evitando estos de acá, que es donde faltaba, los datos que obteníamos, ¿no? Para poder encontrar una relación.
Colocamos aquí los valores de estación uno, estación 2. Bueno, el X acumulado, que es simplemente lo de aquí, bueno, sumado más lo anterior, ¿no? Y así, ¿no? Y aquí igual el Y acumulado, que es de la estación 2, ¿no? Y bueno, el porcentaje de acumulado, que obviamente al final siempre nos tiene que dar 100. ¿Y qué nos puede decir que nos encontramos correctamente? Es el valor del R cuadrado, que nos encontramos muy cercano a uno, ¿no? Cero, casi prácticamente 0,99. Es decir, representa a lo que es la tendencia de lo que es en este caso la temperatura, ¿no? La temperatura máxima. Bueno, entonces, una vez que ya hemos tenido eso, encontramos una relación entre ambos y procedemos a multiplicar el valor de la otra estación multiplicado por este, ¿no? Y si se dan cuenta, podemos encontrar valores que son eh, muy reales, son muy cercanos a lo que es, a la tendencia que se puede apreciar, ¿no? Si se dan cuenta, 17,5, 18,47 y este 19,6. Se encuentra una tendencia, no da datos muy fuera de lugar, son valores muy cercanos que probablemente estén muy cerca a lo que en realidad no pudo tomar en cuenta la estación, no pudo medir, pero nos puede ayudar, ¿no? Porque muchas veces necesitamos estos datos para lo que es el diseño de estructuras hidráulicas y diversas estructuras, ¿no? Bueno, finalmente para lo que es el tiempo de concentración, aquí tenemos diversos métodos que tenemos que seguir varias tablas, ¿no? El tiempo de concentración. Aquí podemos apreciar, ¿no? Por el método Kirpich. Para ello necesitamos ayuda de lo que es nuestro AutoCAD, donde que ya previamente hemos medido, ¿no? En el trabajo uno se ha calculado longitudes, eh, lo que es áreas, lo que son pendientes, precipitaciones anuales, etcétera. Continuando con todo ello, bueno, calculamos lo que es el tiempo de concentración, ¿no? Por cada uno de ellos. Bueno, por el primer método nos da un valor de 71,20 horas. Para, para el siguiente nos da un valor de 123,51 horas. Para el siguiente nos da un valor de 3099,06 horas. ¿Qué, qué podemos sacar, por ejemplo, de lo que es ISAR? Quizás ISAR sea para, o, no, o tenemos un dato que no es el adecuado o que se ha tenido que asumir, o simplemente ISAR puede que tenga unas limitaciones, ¿no? Porque hay diversas fórmulas, ¿no? Que son, por ejemplo, aplicadas solo a cuencas que son menores a lo que son, ponte menor a 15 kilómetros cuadrados, o para tal área, entre tal área, o para pendientes entre tanto y tanto, etcétera, ¿no? Quizás la de ISAR, tiene alguna limitación que no permita dar con precisión el tiempo de concentración. Por eso escapa tanto del valor, ¿no? Este valor de la Federal Aviation Administration, el tiempo de concentración, tenemos 89,11 horas, que es cercano también a los valores que teníamos, ¿no? Igual haciendo uso de lo que es una tabla, según la pendiente, ¿no? En este caso nos encontramos entre una pendiente de 20% eh, y con presencia de cultivos, ¿no? Ayacucho es una zona donde la agricultura eh, es desde lo que viven la mayoría de personas. Bueno, ahora para las ecuaciones de onda cinemática Morgali and Nielsen, Aaron y Burch, bueno, aquí tenemos 686,68 horas. Probablemente, como en el caso de ISAR, tenga otras limitaciones que puedan que no den un valor con precisión, ¿no? Por ejemplo, el coeficiente de rugosidad de Manning quizás no es el correcto, o la intensidad de lluvia no ha sido bien calculada, o etcétera, ¿no? Bueno, ecuación de retardo de SSS, 1973.
Bueno, este valor es muy cercano también, ¿no? 78,34 horas, que es muy cercano a lo que es el de acá, ¿no? 71,20 horas, ya se van acercando. Y finalmente tenemos aquí un resumen, ¿no? De las que tienen mayor precisión, ¿no? Las que están más cercanas. Finalmente se realiza un promedio de los cuatro y tuvimos un valor de 96,99 horas, ¿no? Prácticamente 97 horas. Bueno, por mi parte es todo. Espero que les... Bueno, continuando con la exposición, bueno, en mi caso se eligió mi cuenca, así que voy a hacer un pequeño resumen de lo que ya se tiene de la cuenca, bueno. Bueno, tenemos que es la cuenca 27Ñ, que tiene como río base el río Guatata, se encuentra en Ayacucho. Tiene parte de Ayacucho y Huancavelica esta cuenca. Se tiene que es una subcuenca, es de tamaño pequeño, es accidentada, húmeda. Aparte, bueno, en el trabajo anterior se calculó la pendiente del cauce, la pendiente de la cuenca. La pendiente de la cuenca resultó 0,26 y el pendiente del cauce 0,057 con promedio de la pendiente 2 y la pendiente 3. Bueno, casi son métodos cuadrículas, ¿no? Bueno, como el anterior trabajo, el método Albert. Bueno, bueno, para empezar, lo que corresponde al procedimiento de la parte número 2, mi compañero ya habló de las distribuciones, de tiempo de concentración. Así, lo que en mi caso voy a presentar son los caudales. Eh, para el caudal de diseño hemos aplicado en el río Pampas, que es de Huancavelica, y en el río Mantaro, que es más parte de Ayacucho. Bueno, mi compañero explicó sobre el río Mantaro, así que yo voy a presentar sobre el río Pampas. Bueno, el río Pampas. Primero, para poder calcular lo del río Pampa, se extrajo de fuente de ANA sobre recursos hidráulicos caudales entre los años 1965 y 2009. De esto se sabe que en el mes de febrero y marzo presentan los caudales más altos y se hizo entre estos meses el caudal máximo. Para así poder tener la siguiente tabla que nos daba el caudal máximo y todos estos factores que al final nos indican el CB y el CS. Se trabajó para la tabla para poder hallar el K. El CB, el CS es igual a 3CB porque es ríos por tormentas. Y bueno, el K se tuvo que interpolar entre el CB entre 1 y 1,05 porque el CB nos resultó 1,02, dando como resultado un K de 3,506. No, bueno, se sabe que se va a hacer una superestructura que tiene tiempo de 175 años, por eso nuestra data sale este resultado. El error relativo es de 0,59 para así hallar el caudal, diferencial de caudal que sale 49 punto algo. Y nuestro caudal máximo es 1042,32 metros cúbicos por segundo, para así resultar un caudal de diseño de 1091,82 caudal metro al cubo por segundo. Eso fue en el caso del método de Lebedev. Bueno, mi compañero explicó también el método de Lebedev, pero para el río Pampas, como ya explicó, este río es un poco más chiquito, por eso salieron caudales más pequeños, un caudal de 19,44, si más no recuerdo. Bueno, para el otro método se utilizó el método de Nash, también para tener el caudal de diseño. Bueno, son los mismos datos, solo que este es otro método, igual se utilizó los meses de febrero y marzo, entre la misma data de 1965 a 2009, nos resultó el caudal de diseño de 1169,68 metros cúbicos para el caudal de diseño del río Pampas. Bueno, mi compañero hizo lo mismo para el río Mantaro. Bueno, se sabe que en esta cuenca nuestro río principal es el río Guatata. Sin embargo, nace del río Pampas y el río Mantaro, pero más arriba, que fueron los únicos datos que se encontró respecto a esta cuenca. Bueno, de ahí
Ahora dando paso al modelo HMS, HMS, nosotros hicimos, ahora les voy a mostrar. Bueno, de ahí en esto vamos a poner el tiempo de concentración. En nuestro caso, eh, nos resultó, hicimos el tiempo de concentración en varios métodos, en Kirkfish, California, ISAR, Federal Morgan, SSS. Y bueno, nos dieron estos datos y los que más se parecían los promediamos, resultando 96,99 horas. Eh, así que, así que esto lo colocamos en el programa. El 60% se pone en el programa. Así que ponemos acá en el programa y ponemos 99, como que sean minutos, para no que sean minutos, 99,65, no sé, es un ejemplo, 965. Bueno, de ahí vamos a componentes. Vamos a crear el tiempo. Vamos a poner acá fluvio. Fluvio. Creamos. Cerramos. Vamos a poner acá. Abrimos esto. Presentación. Fluvio. Ok, acá ponemos acá. Vamos a hacer que sea de un día. Eso también. Eso no se va a dar nada. Abrimos acá para poner acá. Vamos a ponerlo de 1 de enero al 31 de enero. De 0 a 0, hacemos acá, vamos a inventar datos. Bueno, en mi trabajo nos hemos quedado de la cuenca Pampa-Gangayo. 3,3, 2,5, 4,5, 1,2, 2, 5, 7, 18, 14,5, 2, 3, 4, 0,0, 5, 0, 0, 6, 8, 8, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0. Le vas a mandarle 1,5, 0, 0, 1,9, 2,8, 4,5, ¿qué me falta? Vamos a cambiarle 0. Ya, vamos al gráfico y este sería nuestro diagrama. Que hay programa. Bueno, de ahí tenemos que crear un methodologic model. Ponemos net, crear. Cerramos, abrimos acá, en methodology, net, acá ponemos, y esto es importante, si no el programa no va a correr. Ponemos acá así, de ahí vamos acá, y acá ponemos plug, que es lo que creamos. De ahí vamos a crear eh, el control, vamos a crear el control 1, crear, cerramos esto, abrimos acá la carpeta, control 1 y acá ponemos ¿no? Pero 1 de enero, entonces me quiero cambiar el año, el 2000, comienza de 0 a 00 y del 31, no, vamos a ponerlo del 4, el 04 de febrero del 2000. Y también empieza de 0, 0, 0. Y ponemos un día. Ya, ya que tenemos esto, todo está correcto, creo. Sí, vamos acá a create, compute, en sí, compute, pre-compute, simulation run, vamos a poner next a todo y ponemos acá, vamos a hacer esto, acá ponemos run one y corremos, ya está funcionando correctamente. Cerramos esto, vamos acá, le damos clic para poder ver la gráfica, ¿no? Esta sería nuestra gráfica, que son datos inventados solamente para explicar cómo funciona el programa sin pérdida, ¿no? Nuestro
caudal pico sería 36.6 metros cúbicos sobre segundo. De acá, bueno, acá tenemos toda la data, ¿no? Como se ve, es sin pérdida, no hay nada de pérdida. Así que ahora vamos a hacer uno con pérdida, ¿no? Vamos a cerrar esto. Así que vamos a poner acá en su espacio, vamos a poner acá, bueno, esto no es con pérdida. Todo el trabajo se ha hecho con pérdida de ese SCS cross number, ¿no? Ponemos acá sí. Así que vamos acá, sobre otra pestaña que es tenemos el número de curva, en nuestro caso es 75. Eso se deja como está. ¿Por qué 75 en primer lugar? Y vamos a explicar acá. Lo tengo acá, está explicado paso a paso, como les he explicado cómo funciona el programa. Pero ahora vamos a hablar de esto, ¿no? No, bueno, acá es 75 porque se sabe que nuestro tipo de suelo es tipo B. Y por eso nuestro número de curva va a ser 75. Hemos asumido que es un surco recto, 75. Entonces, eso ponemos en el programa y bueno, esto se queda igual y lo corremos. Ahora sí. Vamos a ver acá qué cambió. Como se ve, ahora hay una gráfica como rojita, que es la pérdida que se tiene. Vamos a ver el caudal pico ahora. Nuestro caudal pico es de 13.8 metros cúbicos sobre segundos. Y así también se corrió bajo este programa. Y vamos a cerrar esto, chicos. Ya. También se corrió en Large Unit Indographic. Vamos a primero hacerlo sin pérdida para no perder el orden. Transformes acá te piden el tiempo de concentración. En mi caso fue 99.6. Acá no se le multiplica el 60%. Y nuestro coeficiente también se sacó de acá. Acá lo tenemos explicado. Bueno, creo que lo borraron. Lo tengo en el Word explicado. ¿No? Ese es para el CS, pero cuando es Clark, se tiene que usar esta tablita. Muchas páginas. No está. Bueno. Bueno, en sí la fórmula es lo voy a escribir acá por mientras. La fórmula para el coeficiente de envejecimiento es R menos 0.65 sobre R, creo. Creo que hay una tablita. Déjenme encontrarla. Que yo he puesto para cuando es Clark. Aquí está. Claro, nuestro TC es 96 y el R sería 180.122. Así que ponemos esto aquí, ¿no? En el programa. Ponemos acá 180.22, no recuerdo. Eso se deja tal como está. Y bueno, vamos a correr el programa. Puede que haya un problema, creo. Status. Surpassing 2, ahí. Creo que es esto. Ahora sí, ya se corrió bien. Y tenemos esto, que es prácticamente va a ser lo mismo que tiene que ser lo mismo. Con estos, la precipitación y la profundidad de precipitación y acá. Y tenemos como caudal máximo acá, ¿dónde está? 11.9 sin pérdida. Y con pérdida sería así. Vamos a poner acá. Que es el número de curva, ¿sí? Y vamos a poner acá otra vez 75 y explico por qué, porque es el tipo suelo B y hemos seleccionado sur correcto. Vamos a cerrar esto. Vamos a correr. Ahora con pérdida, vamos a cerrar esto y ver la gráfica y se ve con pérdida. Y nuestro caudal pico es de 4.5 metros cúbicos por segundo. Ujú. También hemos modelado en varias precipitaciones de día, de meses, bueno, en este caso de un mes. Y bueno, ese sería, se sabe que el rojito es el tiempo de
es la pérdida y lo azulito es la precipitación normal y eso es la gráfica del caudal. Bueno, y ahora para mostrarles el proyecto de verdad, vamos a mostrarlo los más importantes nada más. Vamos a abrir como tenemos bastantes. Vamos a abrir el proyecto 3, abrir. Vamos a ir acá a las unidades, la cuenca, dar acá, seleccionar la corrida, vamos a correr, plus, para ver esto, ¿no? Sí, sí. Acá tenemos que es sin pérdida, este es el método de la curva, con nuestro caudal pico de 89, no, 16,8 metros cúbicos sobre segundo. Ujú. Bueno, ahora tenemos el otro, que es, tenemos el proyecto número 8, bastantes modelos. Los voy a presentar por acá. Y tenemos el que hicimos el SS con pérdida y sin pérdida. Y también hicimos Clark Unique Photographic con pérdida y sin pérdida también. Dando como resultado, en el primer modelo hicimos con precipitaciones diarias, perdón, por hora, cada hora. Y acá, ¿no? Sacamos que la cuenca es de 209 kilómetros. Ese es el diagrama para la cuenca, la estación Pampagayo de por hora. Esto nos resultó sin pérdida. Y ahí tenemos el con pérdida de 0,75, 75 en el programa, ¿no? Se pone acá el tiempo es el 60% de lo que debería ser del promedio, que es con pérdida, se dice con curva, tenemos el caudal pico, de ahí tenemos con Clark, ¿no? Tenemos el caudal pico de Cálculo de los demás programas. Ya, ahora bueno, una vez ya calculado todos nuestros programas, bueno, una de las pocas conclusiones que podemos sacar, por ejemplo, es que en el tema de las distribuciones normal, log normal, Gumbel, podemos ver que el método de distribución por Gumbel es el más inexacto, se podría decir, ya que este tiene, por ejemplo, nos bota un X de 912,67 milímetros, que es muy diferente al que es del normal y normal, que son de 803 y 850 milímetros. Esto quiere decir que, por ejemplo, que para un posible uso de estos métodos para la vida real, sería mejor utilizar el método normal y log normal y sacar un promedio de ambos. Eso podría ser una posible solución. Luego, sobre el mismo tema de distribuciones, es que el programa de Hydronomon, a ver si me permite darle zoom, es que, por ejemplo, aquí podemos ver, o sea, prácticamente eh, nos está confirmando lo que acabo de decir, pues, ¿no? Que si bien el método normal y log normal tienen un 99,96 y el 97,8 de aceptación, el de Gumbel tiene 91,09. Esto no quiere decir que este método no sea aceptado, sino que simplemente es el más inexacto, ya que como vemos aquí, este método es mucho mejor. Luego, en cuanto a la evapotranspiración, que fue calculada aquí, eh, bueno, se obtuvo con el programa de Corbett, nos da un promedio de 4,7 milímetros al día para todo el año. En cambio, cuando lo hemos calculado por el método de la radiación, que sería este de aquí, nos da una de 7,7, lo cual es muy diferente, obviamente. Esto nos hace pensar que para un posible uso de la vida real, sería bueno tomar en cuenta más lo que sería estos métodos, el de método de Thornweight y el método de la radiación, ya que, ya que si bien el ProWatt es un programa que facilita mucho, puede que no necesariamente sea certero, ya que usualmente estos programas se basan en fórmulas estandarizadas, tal vez. Y bueno, eso fue todo por nuestra parte y muchas gracias.